Hola, el libro que quiero compartir el día de hoy es El camino hacia la no libertad de Timothy Snyder. No se esmeraron mucho con la portada en Galaxia Gutenberg, pero la traducción la hicieron el mismo año 2018 en que apareció publicada la obra original. Timothy Snyder es catedrático de Historia de la Universidad de Yale y el libro documenta de una manera muy rigurosa una doble guerra de la dictadura rusa, una guerra híbrida, física y cibernética, de expansionismo hacia el este, eh, documentando la agresión a Ucrania ya empezando la segunda década de este siglo y la invasión definitiva en el año 2014 y no hace poco como normalmente se cree, y una guerra de carácter ideológico contra la democracia liberal en Occidente, en la que Putin ha encontrado como aliados a nacionalistas, fascistas, nativistas en toda la extrema derecha y también en alguna izquierda de estos países, desde el liderazgo del Brexit en Reino Unido hasta Donald Trump en los Estados Unidos. Eh, y los llama a estos personajes políticos de la eternidad que hacen pivotar su discurso a partir de un imaginario pasado mítico de sus países que hay que recuperar. El nacionalismo es claramente un elemento de este cóctel tóxico, ya sea la madre Rusia en la referencia, eh, la España una y grande de Vox y de Abascal, o los Estados Unidos que hay que ser grandes de nuevo. Y Timothy Snyder los llama políticos de la eternidad. Es una categoría que desarrolla a lo largo de este libro. Cuando están en el poder, los políticos de la eternidad fabrican crisis y manipulan las emociones provocadas por ellas con el fin de distraer la atención de su falta de capacidad o de voluntad para hacer reformas, los políticos de la eternidad ordenan a sus ciudadanos que sientan entusiasmo o indignación de forma intermitente, con lo que ahogan el futuro en el presente. En política exterior, los políticos de la eternidad desprecian y anulan los logros de países que podrían servir de modelos para sus ciudadanos. Utilizan la tecnología para transmitir ficciones políticas tanto en su país como en el extranjero. Niegan la verdad y pretenden reducir la vida al espectáculo y el sentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué hacen estas estrategias comunicacionales que buscan aturdir y ofuscar? Para controlar. No es solamente engañar, es aturdir y ofuscar. ¿Para qué? Para controlar, dice Timothy Snyder. Si se puede mantener a los ciudadanos en la incertidumbre mediante la constante fabricación de crisis, es posible manejar y dirigir sus emociones. Y cuando ya eso se ha labrado durante bastante tiempo, puede practicarse lo que Timothy Snyder llama denegabilidad implausible, que es la afirmación de falsedades evidentes y clamorosas frente a los hechos y frente a la evidencia. Y aquí lo trae a colación a propósito de la invasión del sudeste de Ucrania en 2014, de la que había imágenes que los propios rusos podían ver de su ejército en territorio ucraniano, negadas por el Kremlin y negadas por la propaganda rusa. Las encuestas indican que negar la realidad suprimió el sentido de la responsabilidad entre los rusos. A finales de 2014, solo el 8% de los rusos se sentían responsables de los acontecimientos en Ucrania. La inmensa mayoría, el 79%, estaba de acuerdo con la sugerencia de que
Occidente estará insatisfecho, haga lo que haga Rusia. Así que no hay que prestar atención a lo que dice, porque en este discurso es muy importante el victimismo. Siempre nos juzgarán mal a los rusos, siempre nos verán con malos ojos en Occidente, pero nosotros somos las víctimas de su incomprensión y de su ambición. Después de tanta incitación a los rusos para que fueran a luchar a Ucrania, un terror silencioso acogió el regreso de los cadáveres. A las familias de los muertos y heridos se les dijo que no recibirían ayuda del Estado si hablaban con la prensa. La rama del Comité de Madres de Soldados de San Petersburgo, que estaba elaborando una lista de los muertos de guerra rusos, fue tachada de agente extranjero por el gobierno. La responsable del comité en Piatigorsk, de 73 años y diabética, esto nos recuerda a las madres de Plaza de Mayo en la Argentina, fue detenida. La mayoría de los periodistas que escribieron sobre las víctimas rusas recibieron palizas. A finales de 2014, los reporteros rusos ya no informaban, o mejor dicho, no podían informar sobre la guerra. Las listas de fallecidos se fueron desvaneciendo. La guerra continuó, pero las luces se apagaron. Y con esto concluyo, estas estrategias no solo tienen la finalidad de controlar a los propios, a los ciudadanos del propio país, sino también de intoxicar a los de los otros países para desintegrarlos, bajo una premisa muy importante, y es que sin consenso sobre los hechos, sin una noción compartida de verdad y sin relaciones de confianza entre los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos hacia sus instituciones, ninguna democracia es posible. Destruya la verdad y va a lograr destruir la democracia. Termina Timothy Snyder. Si los rusos creían que todos los líderes y todos los medios mentían, aprenderían a descartar los modelos occidentales. Si los ciudadanos de Europa y Estados Unidos se unían a la desconfianza generalizada entre unos y otros y respecto a sus instituciones, sería posible que Europa y Estados Unidos se desintegraran. Los periodistas no pueden trabajar en medio de un escepticismo total. Cuando los ciudadanos no pueden contar unos con otros, las sociedades civiles se debilitan. El principio de legalidad depende de creer que la gente va a respetar las leyes sin necesidad de emplear medios para hacerlas respetar, y que cuando haya que emplearlos, esos medios serán imparciales. La misma idea de imparcialidad supone que hay verdades que pueden entenderse independientemente de la perspectiva. Hasta la próxima.